Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos aquí nuevamente para responder preguntas. A veces subimos contenido que encontramos en las redes y comentamos, a veces vídeos que nos mandan y comentamos, a veces subimos devocionales como los que han estado viendo los últimos días, que hemos estado paseando por aquí cerca del país, por otros países cercanos a España, aquí en Europa. Entonces, en otras ocasiones lo que hemos hecho también es responder a preguntas que nos llegan por correo electrónico o a través de algunos medios. Y en este caso, quería responder a la pregunta que nos han hecho dos personas y es en relación a una serie que se ha popularizado mucho, llamada El Juego del Calamar. Antes de que la serie saliera, yo empecé a ver algún tráiler de cómo iba a ser la serie. Y la verdad es que vi pocas imágenes, ¿no? Vi imágenes que me dan a entender que lo que se trataba la serie básicamente era juegos infantiles, porque la verdad es que las imágenes que vi yo me recordaban a juegos de la infancia, solo que en esos juegos la gente moría y había un grupo muy grande de personas y en cada juego iban matando y fulminando a muchas personas hasta que al final, no sé, quedarían supongo que pocos. No he visto la serie, no pretendo verla, no tengo intención de verla para analizar profundamente su contenido, porque es curioso, con el tráiler fue suficiente para intentar dar una respuesta que creo que puede ser válida a esa pregunta. Creo que no. Creo que un creyente no debería ver una serie como El Juego del Calamar. Yo sé que estos temas nunca van a encontrar la aprobación de todo el contenido cristiano. Como la mayoría de temas dentro del cristianismo, va a generar división de opiniones y yo solamente les pido, en este caso, que escuchen hasta el final y luego pueden claramente pues, poner su opinión en el vídeo. Que yo diga que creo que un creyente no debería ver la serie del Juego del Calamar, no es que yo esté condenando al que la ve, no es que yo esté mandando al infierno al que la ve, ni nada por el estilo. Es una pregunta tan sencilla como: ¿tú piensas que un creyente debería ver una serie como El Juego del Calamar? Y yo voy a decir lo que yo pienso. En cuanto a doctrina, pues me gusta decir la Biblia dice, aquí dice el Señor. Pero en cuanto a estas cosas, me gusta dar una opinión en base a lo que yo he aprendido con la propia Escritura, en base a los valores que he adquirido como cristiano, en base a los principios que he adquirido en cuanto a mi fe y traerles a ustedes entonces la respuesta. ¿Por qué creo yo que la serie del Juego del Calamar no es apropiada para un creyente? El argumento que más suelen darme en contra de mi opinión en cuanto a esto es que es ficción y que debemos saber separar la ficción de la realidad. No es que yo esté disfrutando con que gente muera, sino que yo estoy viendo algo que sé que es ficción. Pero vamos a ver una cosa. De todas las cosas posibles que se pueden ver, tu corazón escoge ficción, obviamente, porque casi todo el contenido que vemos en internet o en Netflix o en otras plataformas es ficción, pero tu corazón elige ver un contenido en cuanto a la ficción que es muerte. Es decir, en primer lugar, la serie del Juego del Calamar está llena de simbolismo. Está llena de simbolismo. Si un creyente no es capaz de ver todo el simbolismo que encierra la serie del Juego del Calamar, es que está muy ciego, es muy necio o no conoce nada sobre esos asuntos. Pero si un creyente que ya lleva tiempo en el mundo del cristianismo y sabe un poquito de estas cosas, ve cuatro escenas de esa serie, se dará cuenta que hay mucho simbolismo detrás de todas las imágenes, máscaras, indumentarias y escenas. Entonces, el simbolismo por un lado, pero más allá del simbolismo, es lo que representa esa serie. Esa serie solo tiene delante a personas que disfrutan con el sufrimiento ajeno, porque en ningún momento de esa serie hay una parte que sea cómica o que veas a los protagonistas que van a disfrutar. Es un juego en el que ellos entienden desde el principio que van a luchar por su vida y que van a incluso tener que hacer cosas para que otros mueran en lugar de ellos. Es decir, no es la primera vez que vemos películas de este tipo. Por ejemplo, el tema de los Juegos del Hambre o cosas similares. No sé si se llamaba así, los Juegos del Hambre, pero llevar a personas a un momento de límite, de desesperación, en la que ellos tengan que matar a otras personas, en las que ellos tengan que
que aniquilar a otras personas, matar, asesinar a otras personas por salvar su propia vida. Típicas películas donde solo puede quedar uno y bueno, llegó aquí siendo una persona buena y ahora como lo han llevado al límite ha tenido que asesinar, pero la gente tiene que entender que ha asesinado por necesidad, no por gusto. Pero qué placer puede haber en el corazón nuestro, aunque sea ficción, de ver personas que sufren, que son llevadas al límite, que tienen que ingeniárselas para matar a otros y no morir ellos, que vemos muertes sangrientas constantemente. Hay gente y estudios de profesionales que certifican que ningún niño, ningún padre en su sano juicio debería dejar a un niño ver la serie del juego del calamar. Pero nosotros debemos entender como creyentes también que todo lo que vemos tiene una motivación y un efecto. Es decir, todo lo que yo veo en la tele tiene una motivación y tiene un efecto. Voy a daros un ejemplo. Cuando empezaron las películas de esta saga de A Todo Gas, bueno, aquí se llamaba A Todo Gas, en otros sitios se llamaba Rápidos y Furiosos, no sé, la película esta de los coches y de estos macarrillas que compiten en carreras. Cuando empezó esa saga, hace muchos años, cuando yo vi la primera película de A Todo Gas, yo recuerdo, siendo jovencito, más que ahora, que lo que te entraban ganas era de coger tu coche y empezar a correr, adelantar a todos, a correr, a derrapar y hacer un montón de cosas con tu coche, que ni era el de la película, ni mucho menos corría lo mismo, y era un coche que si lo pusieras a esa velocidad se te desmontaba. Pero esa película había traído algo, algún sentimiento, había provocado algo en ti. Por ejemplo, cuando yo a veces pasaba las tardes de sábado, de domingo, con mi padre en el sofá y veíamos una película, yo recuerdo que esa la he visto muchas veces y la vi un par de veces con mi padre en el sofá y yo vi una película que se llamaba El último mohicano y recuerdo esta escena. Yo estaba viendo El último mohicano con mi padre y en esa escena final casi de la película, de esa tribu de los mohicanos, había un padre y un hijo, porque el otro era como un mestizo, entonces puros, por decirlo de alguna manera, de esa tribu, de que su sangre fuera mohicana, por decirlo así, quedaban el padre y el hijo. Claro, si el hijo tenía otros hijos, podrían haber otros futuros mohicanos, pero si no, se acabaría acabando esa tribu. ¿Y qué pasa? Que el hijo, por defender a una muchacha, es asesinado por otro hombre de otra tribu. Y en ese momento el padre es consciente que ya no van a quedar más mohicanos porque solo queda él. Pero la escena tiene un significado especial porque el padre, ya un señor mayor, va a enfrentar de cabeza a aquel que ha matado a su hijo y defendiéndolo y en honor a lo que ha pasado, mata al hombre que mató a su hijo. Y yo recuerdo en el sofá mirar a mi padre como emocionado, como yo sé que tú harías lo mismo por mí, mohicano. Y esos momentos de que la película ha traído por un instante un vínculo emocional con tu padre que lo has mirado y has dicho, ¿tú harías lo mismo por mí? No, yo sé que no lo haría. No lo haría porque mi padre no tenía la misma agilidad que ese mohicano. O, por ejemplo, otra película que pasa lo mismo. Recuerdo cuando vi una película que creo que se llamaba El Patriota, con mi padre también. Era de Mel Gibson, que tenía una familia grande. Él creo que era viudo y tenía muchos hijos. Y uno de un ejército mata a uno de sus hijos. Y al matar a uno de sus hijos, ese hombre, Mel Gibson, pues entra en cólera, coge a un par de sus hijos y va a un bosque, tiende una emboscada y mata a un montón de gente en revancha, en venganza por la muerte de su hijo. Y lo mismo, miro a mi padre como, tú serías como Mel Gibson. Entonces, las películas traen un efecto al corazón. Traen un efecto al corazón. ¿Por qué a las parejas les gusta ver películas de romance? Porque eso les hace cogerse la mano, se ponen tiernos y creen que van a vivir alguna de esas escenas y esas cosas. Porque lo que vemos trae un efecto, ya sea miedo, ya sea emoción, ya sea motivación, ya sea tristeza, ya sea, no sé, angustia, pero lo que vemos provoca un efecto. ¿Por qué elijo ver ficción que muestra muerte? Que muestra un contenido que es completamente anticristiano. Por otro lado, la Biblia también nos enseña que ya sea que comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros elegimos contenido para ver en la televisión, debemos entender que somos cristianos,
que somos templo del Espíritu Santo, que aquí mora el Espíritu Santo de Dios y que sabemos que todo lo que traigamos aquí dentro va a afectar tanto la música que entra por nuestros oídos como las películas, series y escenas que veamos con nuestros ojos. Por lo tanto, debemos tener cuidado. ¿Qué va a traer eso a mi vida? ¿Qué edificación va a traer? Otra cosa, puedo tener muy poco tiempo libre. Hoy en día las personas por trabajo y tantas otras cosas no tienen mucho tiempo libre. Muchos cristianos se quejan de que apenas pueden congregar, apenas pueden ir a la iglesia por trabajo y poco tiempo libre. ¿Tienes poco tiempo libre? Ahora yo te pregunto, ¿la mejor manera de invertirlo es ver una serie como esa? Tantas otras cosas que podrías hacer en ese poco tiempo libre que tienes que te pueden edificar y eliges ver la serie del juego de calamar. Así que por su simbolismo, por lo que transmite, por el mensaje que da, por el contenido de muerte, desgracia, supervivencia y angustia, porque no edifica, porque no da la gloria al Señor y porque no aporta nada bueno en ninguna manera a mi hogar. Yo personalmente creo que ningún creyente debería invertir tiempo de su vida en esta tierra en ver una serie como el juego del calamar, pudiendo ver otras cosas que edifiquen mucho más su vida, siendo consciente de que todo lo que vemos va a afectar de alguna manera a nosotros. Y por lo tanto, el único argumento que me dará es que es ficción, es que es ficción, es que es ficción. Bueno, yo te digo varias cosas por las cuales yo no lo vería, pero cada uno es libre de elegir lo que quiere ver, lo que quiere escuchar, y eso afectará nuestra vida espiritual. Estoy completamente seguro, así que toma una decisión que afecte positivamente a tu desarrollo como creyente, a tu madurez espiritual y a tu crecimiento en santidad. Y creo que el juego del calamar no es la mejor opción. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.